Y como Sesh predijo, maestro Rayivari, la flota Rakata sintió la muerte de Skalnas a través de la fuerza y se retiró. Los supredores se volvieron unos contra otros mientras huían, haciendo el trabajo por nosotros. El resto fueron destruidos por naves de mundos aliados al abandonar el sistema Titan. Ganamos. Sí, a un terrible precio. Es hora de dejar de lado los Force Savers. Las armas alteran el equilibrio. La puerta ya no existe. Los Rakata no regresarán. Y Tython tiene sus propias defensas en los Thoyor. ¿Creen eso? Por más de un año, maestros, esta arma se interpuso entre la muerte y yo. Es un amigo leal. ¿Estamos a salvo? Lo dudo. Los incursores de carne han escapado a las tierras de la grieta. Hasta que no sepa que todos están muertos, hasta que no sepa que los Rakata no regresarán, no dejaré mi Force Saber, ni lo harán aquellos que me sigan. ¿Seguirte? Ten cuidado, Locke. Podrías terminar de nuevo en Bogan. Estaría un poco llena de gente. Tenemos a todos esos antiguos esclavos de los Rakata allí, entrenando en el equilibrio. Esta guerra ha cambiado a los Jedis, maestro Ketu, en maneras que creo que ninguno de nosotros comprende todavía por completo. Una cosa que deben entender, maestros, nunca más consentiré que me envíen a la luna oscura. No es lugar para un héroe. La amenaza Rakata había sido derrotada. La Orden Jedi aspiraba a seguir con su camino de balance y una nueva era de paz. Pero todo eso en realidad se volvería una mera ilusión, porque la realidad sería una completamente diferente. Los Jedi se dividirían en dos grupos. Algunos seguirían la senda que Deigen Locke ofrecía, mientras que otros se mantendrían fieles al camino del Consejo. Finalmente, dicha división generaría que los dos grupos se definieran por dos ideologías divididas entre el uso de Ashla para obtener conocimiento por un lado y el uso de Bogan para obtener poder por el otro. Las discusiones en la Orden rápidamente escalarían a un conflicto que no tendría retorno y que marcaría el destino de la galaxia para siempre. Antiguos compañeros, aliados y hermanos ahora se enfrentarían entre sí, y todo en lo que se basaba la Orden Jedi y sus cimientos se haría añicos. En el 25.783, antes de la batalla de Yavin, la guerra ya llevaba casi una década activa y dejaría al planeta Tython en ruinas. En sincronía con un cataclismo, la guerra había devastado todo el ecosistema del mundo y finalmente los seguidores de Bogan serían derrotados y los seguidores más proactivos de Ashla, que habían sido liderados por los maestros Rayivari, Garon Yard, Kala Bryn y Ters Sendon, fundarían un nuevo grupo basándose en la creencia de que solo utilizarían sus poderes para la protección de los débiles y los marginados. Dicho grupo sería la Orden Jedi. Con la Orden Jedi fundada, la guerra parecía que por fin había terminado. De lo poco y nada que se sabría de esta época, se sabría que Rayivari y Hart organizaban reuniones de una semana de duración con muchos de sus pares para reflexionar sobre cómo proteger a la Orden del lado oscuro y aumentar la sabiduría de la Orden. Aquello sería reconocido como la manifestación más temprana del Consejo Jedi. Durante este tiempo, Rayivari también se encargaría de crear la Fuente de Rayivari, que se convertiría en la primera encarnación de los archivos de la Orden Jedi, pero solo sería conocida por sus seguidores más leales, y que serían entrenados como los primeros archivistas y guardianes del saber de la Orden. Durante los primeros días de la Orden Jedi, el maestro Rayivari creería que los Jedi debían usar su conocimiento de la fuerza para conquistar y gobernar la galaxia, ayudando a gobernar los innumerables sistemas estelares con la guía de la fuerza.
Al ver que sus compañeros habían rechazado sus propuestas, este creyó que el Alto Consejo se conformaba con la mediocridad en lugar de la grandeza, y en un claro desacuerdo con las políticas que sus compañeros fundadores habían acordado para la Orden, se pasaría al lado oscuro y planearía destruir a la Orden basada en Ashla y reconstruirla desde cero con sus propios principios. Sorpresivamente, la guerra entre Ashla y Bogan se reanudaría, ya que el maestro caído tomaría a su séquito de seguidores e iniciaría las purgas de Rayibari, en donde buscaría asesinar a sus compañeros fundadores. Pero el conflicto terminaría rápidamente después de que Rayibari muriese en su intento de asesinar a sus compañeros. A pesar de la muerte del maestro, sus seguidores restantes se atrincheraron dentro de su cuartel general en Khaled y opusieron una última resistencia contra la Orden. Los principios establecidos por el maestro Rayibari inculcaron en ellos un sentido estricto del deber, pereciendo todos en el asalto a Khaled por parte del Consejo. Debido al resultado de la batalla y a la pérdida de numerosos documentos y registros antiguos de la época, se ha perdido para la historia una visión completa de los principios de Rayibari. Solo se conservarían el segundo principio, el quinto y el séptimo. Tras su victoria, la Orden Jedi finalmente decidiría abandonar Tython, llevándose consigo todos los textos y escrituras supervivientes que pudieron encontrar. Viajando entre las estrellas, la incipiente Orden Jedi se iría del núcleo profundo en dirección al espacio salvaje, una amplia franja de la galaxia que aún no había sido explorada para esa época. Al descubrir un planeta verde muy parecido a Tython, los Jedi colonizaron el mundo y lo llamaron Ossus. Lo que no se sabría es cuándo exactamente llegaron los Jedi a Ossus, ya que en el 25.130 antes de la batalla de Yavin, el imperio de Shim el Déspota había conquistado el mundo y sería conocido como Idux, por lo que la incógnita que nos queda es: ¿llegaron antes o después de la caída de Shim? Si saben la respuesta, pueden dejarla en los comentarios. Volviendo al tema principal, la Orden fundaría una academia en el mundo y permanecería recluida en Ossus, dedicando su tiempo al estudio de Ashla y advirtiendo contra los males de Bogan. Habiéndose distanciado deliberadamente de la recién formada República Galáctica ya en el 25.053 antes de la batalla de Yavin, luego de la Guerra de Unificación, la Orden dio la bienvenida a miembros de otras tradiciones de la fuerza en Ossus, fusionando sus filosofías y asimilando a muchos otros grupos en su seno. Transfiriendo las tradiciones del gran templo de Bur Tepe, la antigua forja de la Orden Jedi, los herederos de los Jedi continuaban fabricando espadas de duracero como parte de las ceremonias de iniciación e imbuyéndolas con la fuerza. Si bien estas espadas imbuidas de la fuerza eran el arma preferida, la Orden empezaría a trabajar en secreto para mejorar la usabilidad de los antiguos Force Sabers traídos por Sesh hacía ya siglos atrás, para así crear una nueva arma que sería reconocida en siglos posteriores como el emblema de un caballero Jedi, el sable de luz. Alrededor del 24.953 antes de la batalla de Yavin, 100 años después de la creación de la República, exploradores de la República Galáctica que exploraban la recién descubierta ruta comercial perlemiana llegarían a Ossus, en lo que entonces se conocía como el espacio salvaje. El líder del enclave Jedi, el maestro Haun Tiar, fue invitado a visitar los mundos centrales de la República y su regreso a Ossus fue seguido por varias semanas de debate en la Orden. Tras estos acontecimientos, los Jedi se autoproclamarían defensores de la naciente República, pero se mantendrían en su mundo.
Osus estaba preparado para defender los mundos del núcleo contra las fuerzas del cúmulo Tion y el espacio Hutt, por lo que el planeta se convirtió en un mundo fortaleza que protegería a la ruta perlemiana. Con los Jedi conteniendo a sus enemigos, la República crecería rápidamente bajo el mensaje de lograr la paz galáctica. Incluso ahora te niegas a comprender. Hay tantas verdades sobre la fuerza como corazones en los que la fuerza se manifiesta. La existencia de la triada no tiene más peso sobre la realidad de la fuerza que el Ashla y el Bogan, ni nada de lo que yo te diga, ni nada de lo que tú digas a otros. Cualquier filosofía, credo o religión que abra el corazón a la fuerza demuestra ser verdadera. Mis legiones siguen los dictados de un credo así, pero eso no es más que una demostración de la aplicación del poder, Arden. No dice nada sobre la corrección de nuestras creencias, ni sobre la universalidad de nuestra fe. A medida que la Orden daba la bienvenida a otros a Osus, los líderes Jedi comenzaron a ser influenciados por otros pensadores que habían estado involucrados en asuntos galácticos mucho más tiempo que ellos. La influencia más prominente provino de un grupo de Caamasis que predicaban los principios de justicia e imparcialidad establecidos por Hespecia Tikla. Estas enseñanzas sentarían las bases para la visión de la Orden sobre la justicia galáctica y su papel como guardianes de la paz. Al mismo tiempo, el Alto Consejo comenzaría a afirmar su autoridad sobre los miembros de la Orden, limitando la individualidad y elaborando varias regulaciones excluyentes. Ya para este punto, la Orden Jedi se había vuelto doctrinaria en sus prácticas y, según algunos, demasiado rígida como para permitir el crecimiento. Tal opinión era sostenida por el caballero Jedi de la extinta dinastía Kashyyymer, Sendor, quien fue exiliado de su mundo natal por abrazar los aspectos más oscuros de la fuerza y deseaba estudiar con mayor profundidad el Bogan. Sendor se volvió cada vez más vocal en sus críticas hacia lo que percibía como las formas cada vez más excluyentes de la Orden Jedi en cuanto al uso de la fuerza, y solicitó a los líderes de la Orden que se le permitiera abandonar Osus para crear una nueva academia. Allí esperaba enseñar y estudiar tradiciones alternativas de la fuerza, como la tradición Dai Bendu, la Palagua, la del Camino de la Oscuridad y la del Protectorado de los Ocultos, por nombrar solo algunas. Los líderes de la Orden rechazaron la petición de Sendor, pero este partiría de todas formas en desafío a la decisión del Consejo. Encontró apoyo en una joven experta en el arte marcial Teras Kasi de los Palagua, llamada Arden Lin, quien compartía sus puntos de vista y se sentía insatisfecha con que la Orden Jedi adoptara la filosofía de los Caamasi. Como consecuencia a estos hechos, ocurridos en el 24.500 antes de la batalla de Yavin, Sendor y Lin partirían de Osus para fundar una nueva academia en Leto. Y no serían los únicos en desafiar los dictámenes de la Orden. Grupos cada vez más numerosos abandonaron Osus para unirse al nuevo grupo de Sendor y estudiar los misterios de la fuerza que les habían sido prohibidos bajo la Orden Jedi. Con el tiempo, los seguidores de Sendor serían conocidos como las Legiones de Leto. Los recién llegados a la Academia de Sendor le juraron lealtad y la protección de su nueva orden. Juraron defender su derecho a buscar el conocimiento de la fuerza sin la supervisión de los maestros Jedi, considerándolos incapaces de dictar qué caminos eran correctos y cuáles estaban prohibidos. Los miembros de la Legión abrazaron a Bogan, rechazaron la idea del orden y de la solidez, y celebraron su libertad cediendo a sus pasiones y emociones, y tocando, obviamente, el poder del lado oscuro. Las fuentes históricas están divididas sobre qué bando inició la guerra. Según algunos historiadores, fue el furioso Sendor y su ejército
quienes atacaron a la Orden, mientras que otros, en donde se incluye la versión de Arden Lin, afirman que fueron los Jedi quienes declararon la guerra a las legiones y juntaron un ejército primero. Lo que sí se sabría es que la guerra entre ambos comenzaría con la batalla de Ossus, afirmando querer poner fin al conflicto pronto y evitar que se extendiera a la República. Sendor lideró a sus legiones en un ataque a Ossus. Sin embargo, los Jedi rechazarían a las legiones. El ataque había fracasado y la guerra continuaría sin tregua. Sendor intentaría alertar a la joven República sobre la amenaza que, según él, representaban los Jedi, que se disfrazaban de protectores y guardianes mientras conspiraban en secreto para obtener poder. En esto también fracasaría Sendor, y las legiones no lograron ganar terreno en la República en contra de sus enemigos. Las legiones de Leto fueron rechazadas, y la guerra pronto alcanzaría los mundos del núcleo de la República. Allí, en Corulac, el Padawan identificado como Danzigorro Potts rastreó y mató a su antiguo maestro, Yuk-Yuk H. Brusin, quien había desertado para unirse a las legiones de Leto. Sin embargo, la mejor amiga de Potts, también renegada, la ex caballera Jedi Blendry, junto con su aprendiz Kethalox, continuaron eludiendo al Padawan, escapando de un mundo a otro hasta llegar finalmente al mundo de Columus. Antes de llegar a Columus, la guerra tendría batallas en los mundos de Chandrila, Brental, la propia Coruscant, la capital de la República, y también en Metellos. En Columus, varios ejércitos comandados por el gran maestro Audrista Pina, conocido como la Espada Verde, se enfrentaron a las legiones lideradas por el propio Sendor. Las fuerzas Jedi emplearon la técnica conocida como la fusión de la fuerza, que les permitió luchar como un solo grupo, con todos los combatientes moviéndose y reaccionando sincronizadamente. Según Arden Lin, tal entrega de la individualidad, que convertía a las fuerzas Jedi en insectos con mentalidad de colmena, era un anatema para las legiones de Leto. Aún así, dicha técnica sería efectiva para los Jedi y letal en contra de los legionarios. Los ejércitos de Pina se acercaron al enemigo, separando a Sendor y a su vanguardia del resto de sus fuerzas. Uno a uno, los Jedi aniquilaron a los guerreros más poderosos de las legiones, incluyendo a Sethul Asayesh y a Tun Bohoi, hasta que finalmente el propio Pina, blandiendo sus espadas color esmeralda, abatió al propio Sendor en combate singular. Lin, quien no participó en la batalla, afirmaría haber presenciado la muerte de su amado como si realmente hubiera estado presente. También afirmaría que, en lugar de ser destruido por la Espada Verde, el espíritu de Sendor huiría a la oscuridad y el caos. Como parte de la batalla de Columus, un grupo de 30 Jedi oscuros, pertenecientes a las legiones de Leto, intentó atrapar a un grupo de similar cantidad de caballeros Jedi en un barranco. En la feroz y rápida carnicería resultante, Danzigorro Potts mataría a Blendry y Kut-Halox. A pesar de ser el último superviviente del combate, el propio Padawan también sufriría heridas mortales. Potts recibiría en ese momento una transmisión que informaba la muerte del líder de los legionarios. Mientras agonizaba en el campo de batalla, Potts grabaría una grabación de audio en una tarjeta de datos. En la grabación, dirigida a cualquier Jedi que la descubriera, el Padawan relató brevemente la batalla y afirmaría erróneamente que era el último superviviente del combate y su alivio ante el inevitable fin del gran cisma. Luego expresaría la compasión que tenía por su antigua mejor amiga, Blendry, antes de reflexionar si los Jedi necesitaban un enemigo externo común que impidiera que la Orden se sumiera en otro conflicto interno. Finalmente, Potts moriría a causa de sus heridas. Sin embargo, la victoria sobre Sendor no fue suficiente para que los Jedi declararan ganada la guerra. En su lugar, fuerzas bajo el mando de Pina fueron enviadas a Leto para intentar exterminar a los últimos seguidores del Jedi caído. Allí se libraría una feroz batalla
que solo concedió el tiempo necesario para que los últimos supervivientes de las legiones huyeran más allá de los límites del espacio de la República. Lyn fue finalmente acorralada por Pina en Irkala. Ambos se enfrentarían en un duelo que terminaría con Lyn desarmada. Reacia a admitir la derrota, canalizaría sus emociones más intensas en una reliquia de Sendor, conocida como el talismán Kashi-Mer. En el talismán, Lyn canalizaría la ira y la tristeza, al igual que su amor por Sendor y su desesperación por cómo se lo arrebataron injustamente. A través del talismán Kashi-Mer, destruiría la espada de Pina y le haría heridas de muerte en el proceso. En sus últimos instantes, Pina recurriría a su propio y singular talento en la fuerza, utilizando la técnica del Morichro para derrotar a Lyn. La técnica, en esencia, sumiría a la líder de los legionarios en un profundo estado de estasis. Lyn no sería reanimada hasta 24.496 años después, en la era del Imperio Galáctico. Finalmente, la tarjeta de datos de Potts pasaría a la historia galáctica como uno de los únicos registros que quedarían de dicha época. Para cuando la Nueva República había suplantado al Imperio como potencia galáctica dominante, las últimas palabras de la grabación del Padawan, en lo que se conoció popularmente como la tarjeta de datos de Kolub Moves, inspiraron la creación de 3 óperas realizadas en Coruscant. La publicación del compendio conocido como Jedi vs. Sith, la guía esencial de la fuerza, creado por la historiadora Jedi Tion Solusar en el 40 después de la batalla de Yavin, incluiría una mención de esta batalla gracias al contenido de la tarjeta de datos de Potts. La Orden Jedi finalmente se retiraría a Ossus tras el Gran Cisma. A partir de ese entonces, pocos en los mundos del núcleo pensaron en la presencia de los Jedi en la galaxia, aunque, sin saberlo, estos actuaban como defensores secretos de la República en el borde, trabajando discretamente para frenar las ambiciones de los Hutts hacia las colonias vulnerables del Corte y manteniendo divididos los estados militaristas del Cúmulo Tion. Los Jedi se mantuvieron al margen y no volvieron a actuar en un evento galáctico hasta que estallaría la Guerra Tionesa, casi 500 años después, pero eso será historia para otro video.